Venga, empezamos. De acuerdo, vamos a empezar con la guía de el evoker de devastación, ¿de acuerdo? Que es de daño, ¿vale? Vamos a ir metiendo la configuración de talentos, ¿de acuerdo? Como hacemos siempre, no los vamos a explicar, ¿de acuerdo? Porque explicarlo es muy extenso. Voy a poner directamente la combinación de talentos que es la más adecuada, y los talentos, como siempre deciros, es muy sugestivo, ¿de acuerdo? No para todos los boss os valen los mismos talentos. A lo mejor hay en algún boss en concreto que tendréis que cambiar algún punto, ¿vale? Yo lo que os pongo es algo general, algo para que tenéis el personaje, podéis poner los talentos y podéis empezar a trabajar en este caso con él, ¿vale? Os lo voy a poner luego en el vídeo de YouTube cuando salga, pues abajo os pondré en este caso toda la combinación de importación de los talentos, ¿ok? Primero vamos a meter uno que sería para Raid, ¿vale? Que sería importar, metemos la combinación y ponemos Raid. ¿Vale? Ahora vamos a poner otro que es único objetivo. Ponemos single target. Vale, importamos, cambia solo un punto. Vale, y el de mítico, para mítico plus. Importamos. ¡Ey! ¿Qué he hecho? Yo me he equivocado. Ahí. Y ponemos mítico. Mítico plus. Vale, que no varía apenas nada del de Singe Target. Así que. Vale, vamos a poner un único objetivo. Vale, ya tenemos puestos los talentos. Y ahora vamos a hablar de las prioridades de la estadística que tenéis que tener, ¿de acuerdo? Vale, bueno, contamos en este caso que utilice intelecto, ¿de acuerdo? Intelecto va a ser nuestra stack principal, que siempre nos lo va a dar en todos los equipos. Todo el equipo que tengamos siempre nos va a dar intelecto, ¿vale? Así que esa ya la vamos a tener sí o sí. La siguiente que tenemos que en este caso aumentar, que tendría que ser nuestra segunda estadística, sería la maestría, ¿vale? Esa tendría que ser la segunda estadística. Yo es como si veis en el personaje, actualmente la tengo bien. Sería en este caso la segunda apuesta. Luego, la tercera que tenéis que tener sería el crítico, ¿vale? La cuarta que tenéis que tener es la celeridad. Y la última que tenéis que tener es la versatilidad. Por lo tanto, todo el equipo que tengáis que os dé versatilidad, ¿de acuerdo? Vamos a ver si tengo yo por aquí alguna pieza, que seguro que sí. Por ejemplo, tengo aquí una capa que me da celeridad y versatilidad, me da las dos últimas. Si consiguiera alguna que me diera celeridad o crítico o maestría y crítico, pues la cambiaría para mejorar los stacks, ¿vale? Lo ideal en este caso es siempre ir a por todos los equipos, a por todo el ítem que nos dé maestría y crítico, y si no es maestría o crítico, pues que nos dé maestría, celeridad o crítico y celeridad, ¿vale? Ahora, la rotación, ¿vale? Vamos a ver la rotación. Vale. Vamos a colocar toda la barra de 0, ¿vale? La vamos a poner de 0 0. Voy a quitar todo lo que tengo. Vale, esa no la puedo quitar, tampoco. Así. Vale, estoy lanzándolo todo, como veis. Vale. Y aquí también voy a quitarlo todo. Y empiezo a montar la barra de 0 por completo. Vale, la única que voy a dejar va a ser... Uy, que me voy. Listo.
Ya tengo la barra, ahora esta la voy cambiando. Vale, y vamos a sacar la barra de habilidades, ¿de acuerdo? Que es esta de aquí. Tendríamos la parte de evocador y la parte en concreto de devastación, ¿vale? Como siempre os comento, vamos a ir colocando los botones, ¿de acuerdo? Yo utilizo una mano, ¿vale? Que sería con sería el 1, el 2, el 3, el 4. Con este también manejo el 5. Y luego con el gordo, ¿de acuerdo? Con el pulgar manejo la R, la F, la C y la V, ¿de acuerdo? Con este manejo está aquí. Luego también tengo puestos el del ratón, rueda para arriba, rueda para abajo y botón lateral, ¿vale? La ideal es que la rotación la pongamos en los dedos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y que nos apoyemos en este caso con el ratón, ¿vale? Y vamos a ir colocando las habilidades según vayamos haciendo en este caso la rotación, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir primero. Vale, vamos a ir. Espera, que los tengo mucho en CD, ¿de acuerdo? Lo que quiero es ir quitándolos. Vale, importante, ira de dragón, ¿de acuerdo? El primero, que se estalla con furia dracónica y exhala piedra sobre 3 enemigos en un radio de 25 metros, ¿vale? Este le voy a poner aquí, le voy a poner fuera, ¿vale? Luego, ahora os voy a aplicar, cuando hagamos las macros, ahora voy a aplicar el por qué lo pongo fuera. Ahora, hay que mantener el daño de aliento de fuego a lo largo del tiempo sobre enemigo. Y hay que usar aliento de fuego, así que vamos a ir a buscar la habilidad de aliento de fuego, que es esta de aquí, ¿vale? Que aliento de fuego, de acuerdo, es un CD de 30 segundos, ¿vale? Ahora veremos también dónde lo colocamos. Vale, siguiente que tenemos es estrella destrozada. Vale, que la estrella destrozada está... Es un talento que es este de aquí, ¿vale? Lo vamos a poner. Y sería una bola. Tenemos una bola y si os dais cuenta tenemos un CD también alto. ¿Ok? Vale, explosión de esencia. Vamos a buscarle, que es este de aquí, que es un pasivo. ¿Vale? Esto simplemente nos va a mantener viva la llama. Tiene que un 20% de probabilidad y que tus ataques azul tienen un 15% de probabilidad de hacer que tu siguiente desintegrar o pira no cueste esencia, ¿vale? Lo más importante es mantener la esencia, así que este es un pasivo, lo vamos a dejar. Vale, oleada de eternidad, que es este de aquí, le vamos a poner aquí, este lo vamos a mover. Vamos a mover aquí de momento. ¿Vale? Que es otro que tiene en este caso CD, ¿vale? Un CD grande, así que vamos a tener que esperar bastante, a menos que nos salte los procs para poder lanzarlo. Y luego tenemos casi la habilidad principal, que es el desintegrarse, ¿de acuerdo? Que esta la tenemos aquí. Aquí está, desintegrar. Que le vamos a poner aquí, ¿vale? Que es este rayo, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, cuando lanzamos este rayo, es un casteo, ¿vale? Que el error que se puede cometer es de spamear el botón, y no hay que spamear el botón, simplemente hay que darle, va casteando y cuando termina el casteo hace un golpe más fuerte, ¿vale? Entonces, va haciendo daño, pero cuando termina el casteo hace un golpe mucho más fuerte, ¿vale? Entonces, por eso este botón no tenéis que estar spameándolo todo el rato, ¿de acuerdo? Porque al final lo que vais a conseguir es que no llegar a ese final y no vais a hacer ese último daño, ¿vale? Ahora, la oleada de eternidad ya la tengo, ¿vale? Vale.
Estoy esperando que se carguen un poco los... Vale, pues en principio tiene muy poquitos botones, sería estos 4. Ahora vamos a ir añadiendo a nuestra barra, ¿de acuerdo? De más habilidades y las que tienen en este caso CD, ¿vale? Vamos a ir viéndolas poco a poco. Vamos a empezar con la clase de evocador, ¿de acuerdo? Y tendríamos el abrazo verde que vuela hacia un aliado y le sanas, ¿de acuerdo? Esto para que os hagáis una idea sería... Ah, no le tengo, le está jugado contra jugador, a ver, este... ¿Lo veis? Saltaría y le sanaría. Así que esta de sanación la vamos a poner todas juntas. La vamos a poner aquí, ¿vale? El aliento rojo ya la tengo puesta. Esta es una habilidad de área, ¿de acuerdo? Que sería... ¿Lo veis? Sacaría aquí esto. Y ¡pum! Está guay porque hace mucho daño. ¿Ok? Esa la dejamos ahí. Ahora tenemos un ataque azul, ¿de acuerdo? Que proyecta una energía intensa sobre 3 enemigos que reciben 8000 puntos de daño. Esta es spameable, ¿vale? Así que esta la vamos a poner aquí. Y esta, para que os hagáis una idea, ¿veis? Es completamente spameable. Lo bueno que esta lo que hace es que te hace saltar el proc del desintegrar, ¿vale? Si la vais spameando, os va saltando el proc. ¿Ok? Ahora, tenemos el bufo, ¿de acuerdo? Esto es un bufo. Lo vamos a poner aquí. ¿Vale? Que ese bufo lo que nos hace, el tiempo de reutilización de flotar se ha reducido un 15%. Es la bendición de bronce, ¿vale? Luego, tenemos el Céliro, perdón. Conjuras una corriente ascendente que te eleva en el aire. Esto es un CD, ¿vale? Así que la vamos a poner aquí y esto sería, ¿vale? Daño recibido de ataques de área reducido, ¿vale? Te reduce el daño que hacen los ataques de área. Luego tenemos el derrumbamiento, que crea un camino de piedras movedizas hacia el objetivo, que realiza a los enemigos durante 30 segundos. Vale, esto normalmente los boss de banda no os vale para nada, ¿vale? Es esto de aquí. Normalmente no vale para nada porque es inmune, ¿vale? Pero sí que es verdad que para farmear o para a lo mejor los NPCs que haya en la banda, que no sean élites, o para PvP, os vale. Desintegrar ya la tenemos metida, vale. Aquí tenemos otro CD que es escamas obsidianas, que refuerza tus escamas y reduce un 30% el daño que recibes durante 12 segundos. Vale, este es de protección. Tenemos expurgar toxinas de un afectado de un aliado. Vale, esta no la saco porque esta lo tengo puesto aquí con el de cursive, así que fuera. Flor de esmeralda, que es para curar, la vamos a poner aquí, que es, te pone este área y te cura, ¿vale? O sea, puedes poner también a un aliado, por ejemplo, ahora cuando pase los 23 segundos se la ponemos a este. Vale, flotar. Vale, de flotar lo vamos a poner aquí. Y flotar, para que os hagáis una idea, sería moveros más deprisa, ¿vale? Os moveríais más deprisa. Venga. Vale, aquí tenemos la fuente de magia, que redirige tu exceso de magia a un sanador aliado durante 30 minutos. Cuando lanzas un hechizo potenciado, recuperas un 0,25. Vale, esto es un bufo. Por ejemplo, habría que buscar un sanador, que aquí no tenemos. Vale. Mira, para que os hagáis una idea, lo que os decía antes. Ah, no puedo porque está en jugador contra jugador. ¿Y aquí? Sí se la puedo poner. Curaría aquí la zona. Vale, otro CD. La furia de los aspectos, que aumenta un 30% la celeridad de todos los miembros del grupo banda durante 40 segundos. Tiene un CD de 5 minutos. Vamos a poner aquí. Vale, otro CD. Comprimes el tiempo para que tu siguiente hechizo potenciador se lance de forma instantánea. También lo vamos a poner aquí.
Vale, la llama viva, de acuerdo, que lanzas una llama hacia un objetivo, lo que inflige 23.000 puntos de daño, de acuerdo, o le curas. O puede sanar a un aliado 52 puntos de daño, ¿vale? Así que como es una sanación, la vamos a poner aquí. Aquí, llamarada de renovación. Las llamas de vida te rodean durante 8 segundos, ¿vale? Así que ese otro CD lo vamos a poner aquí. Este tiene muchos cooldown. El retorno, ¿de acuerdo? Devuelve, el retorno está bien, ¿vale? Porque, os lo explico, vosotros cogéis, tiráis esta y le dais el retorno y volveríais donde estabais. ¿Vale? Vale, solocar, este es para interrumpir, así que lo voy a poner aquí. Y esto ya son pasivos. Y ahora, de devastación, vamos a ver, les hemos puesto todo, yo creo, ¿no? Ah, no, todos nos han puestos. Venga, vamos a ver. La estrella tenemos aquí. La ira que hemos hecho un CD está aquí. Este está aquí. Vale, el pira. El pira lanzarías una bola y haría daño en área, ¿vale? Entonces viene bien para cuando hay áreas. Y luego lo demás son pasivos. Vale. Ahora, ya tenemos la barra construida, pero vamos a hacer, que creo que me faltaban por ahí un par más. Bueno, tenemos el racial, que es el flagelo de cola, que golpeas una cola, ¿vale? Este la vamos a poner también por aquí. Y el racial también, la voy a poner aquí, para convertirte en elfo o en Dracir, ¿ok? Y si os dais cuenta, no tenemos más, mucho más, es decir, nos sobra huecos en la barra. Ahora vamos a crear macros. Vale, yo ya tengo creada aquí una que la voy a copiar y me la voy a dejar fuera, porque fuera no tengo ninguna, no. Vale, nuevo, punto, aceptar, pegamos y ahora la vamos a repasar. Guardar. Vale, ya la tenemos. Vale. Bueno, como siempre os digo, de acuerdo, tenemos que ver cuáles son las que nos hacen, la que compartimos cooldown, ¿vale? Para poder meter en la macro. Entonces vamos a probar con esta. Si os dais cuenta, vale, simplemente hay que mirar. Si os dais cuenta, estas 4 de aquí, ninguna comparte cooldown. Y de hecho, si damos al 4, vale. Entonces, aquí la que tengo, vamos a ver, sería con esta, con el ataque azul, y me activaría escamas de obsidiana, que vamos a ver, sería esta de aquí, escamas de obsidiana, furia de los aspectos, bien, inclinar la balanza bronce, vale, le tengo, y llamarada de renovación, le tengo. Vale, con esta macro, que me la voy a poner, con esta macro activaría todos los CDs que tengo, exceptuando estos dos, ¿vale? Que estos dos comparten cooldown. Estos dos los tengo que hacer a mano. Y para abrir la secuencia tengo que utilizar este. Este sería la apertura, ¿vale? La ira de dragón, que tiene un CD de 2 minutos, ¿ok? Entonces, para poder utilizarla, vamos a ver, vamos a hacer un try, a ver cómo queda. Venga. Daño, pero lo que quiero es comenzar nuevos fragmentos, restablecer. Restablecer sería, ¿no? Sí. Venga, vamos a ver cómo sería el daño, ¿de acuerdo? La idea es tirar ira de dragón primero, luego tirar aliento de fuego, después estrella devastadora, después oleada de eternidad y desintegrar, ¿de acuerdo? Estos 4. Tener en cuenta que si hay áreas, pues utilizaríamos el aliento profundo, ¿vale? Y la pira.
¿ok? Si nos quedamos sin daño, pues podemos utilizar el spamear, ¿de acuerdo? Venga, así que empezamos en 3, 2, 1, la tiro. Vale, lo tengo. Aquí tengo que esperar que cargue para que haga más daño. Espero. Ahí se reduce daño. Vale, ya tengo CDs. Espero. Pum. Vale. Va bien. Vale, aquí es que tenéis que tener en cuenta, tanto con oleada de eternidad no es que le des y ya está, va cargando la barra. Contra más arriba llegue, más daño hace. Ha hecho 72.000 de daño, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver cómo hace menos daño si le damos más rápido. Vale, ¿lo ves? Ha hecho 72.000 de daño. Si le damos y dejamos 71, ¿vale? Aquí hay que, cuando le dejas canalizado, si está en la fase 1, daría daño a un solo miembro. Si está en la fase 2, haría daño a 2 miembros. Y si está en la fase 3, haría daño a 3 miembros. Y el aliento de fuego, aquí depende. El aliento de fuego es, aquí va generando por daño. Si está en nivel 1, haría 20.000. Si está en nivel 2, haría 37.000. Y si está en nivel 3, haría 54.000. ¿Vale? O sea, le tendréis que dejar. Y ahora, ¡pum! Soltar. 78.000 de daño ha hecho. ¿Vale? ¡Pum! Vale, aquí estoy viendo que me salta un prot, que lo voy a tirar y le voy a poner aquí. Vale, que me va a venir bien. Y si por ejemplo, la ira del aliento de fuego le doy una sola vez, ha hecho 65.000 pero de crítico. Vale, o sea, decir que ha hecho la mitad. Vale, y cuando te saltan los prot, lo tira en este caso al nivel máximo. ¿Ok? O sea, con este más que nada tenéis que tener paciencia cuando no están en CD, ¿de acuerdo? Cuando lo vais a tirar, tenéis que tener la paciencia de que vaya cargando para poder hacer daño, ¿vale? Tanto bueno, este si queréis lo podéis tirar tal cual, porque haría daño solo a un único objetivo. Si estáis en una sola con un solo objetivo, si estáis con varios, tenéis que canalizarlo más. Y es muy importante canalizarlo por completo, ¿vale? Luego que tenéis todo en CD y no tenéis ningún proc que os salte, pues para spamear tenéis la llama viva, ¿de acuerdo? O tenéis ¿vale? También importante, la ira de dragón siempre tenerla, que siempre esté en CD, ¿de acuerdo? Que siempre esté en CD para que vayáis teniéndole el buff. Y como veis es muy sencillito de utilizar porque tiene muy pocas habilidades, ¿de acuerdo? Tiene realmente pocas en comparación con otras clases. Bueno, el evocador no tiene mucho más en este caso, ¿de acuerdo? El devastación. Si os dais cuenta, 4 habilidades. Tened en cuenta que siempre tenéis que tener un CD activado. Ya tenéis una macro para poder meter todo, ¿vale? Y que os quedáis en este caso todo en cooldown, pues utilizáis en este caso o la llama viva o esta otra habilidad para que en este caso vayáis ocupando ese tiempo.
Importante también esperar todos los casteos, ¿de acuerdo? Sobre todo el casteo de aliento de fuego, que hace más daño, contra más tiempo lo dejéis, más daño hace. Y el casteo de desintegrar, contra más tiempo esté casteando, ¿de acuerdo? Cuando finaliza, pues suelta otro golpe más, ¿ok? Bueno, pues un poquito más con el Traicid evocador. Así que la rama de devastación lista.